Hola, buenas tardes y bienvenidos todos a la sesión dedicada al ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Casi siempre nos acompañan Joserra, muchas chicas, ¿no? Pero esta tarde estamos con muy buena compañía masculina aquí. Bueno, voy a presentar a Alejandro Almenara, que es la persona que nos acompaña esta tarde para presentar el ODS 9. Es consultor en sostenibilidad, innovación, participación y comunicación, facilitador SEO y emprendedor social, con experiencia en diseñar y desarrollar el ciclo completo de proyectos, con capacidad y motivación en el desarrollo de procesos y proyectos colaborativos y trabajos en red, asesor en desarrollo local sostenible y cambio climático, facilitador de procesos locales de emprendimiento social, innovación social y participación, community manager en entidades públicas y privadas y con amplia experiencia como docente, ponente y conferenciante. Actualmente, y desde 2007, es cofundador y CEO de la empresa Inexos. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, Janet, y el resto de compañeras y compañeros que nos acompañáis. Nada, el placer es mío de poder participar en otro espacio más para seguir compartiendo y reflexionando juntas un poquito, y para el cometido de hoy, que agradezco mucho pues poder sintonizar e introducir un poquillo el ODS número 9, que es el que abarcáis hoy en grupo. Un saludo también a todas las personas que estáis de espectadoras y no os veo porque estamos aquí en el Zoom webinar. Y bueno, para no perder más tiempo, ha comentado Janet un montón de cosas, lo que indica que ya soy más mayor de lo que pueda parecer o no. A lo mejor parezco más mayor de lo que soy, pero trabajamos desde Inexos, innovación, experiencia y sostenibilidad. Sobre todo se puede resumir en acompañar a organizaciones y territorios en su transformación positiva, ¿vale? Creemos en que el mundo puede funcionar de otra manera. Hay muchas entidades, organizaciones y colectivos que también creen que el mundo puede funcionar de otra manera, empresas públicas y organismos, empresas privadas y organismos públicos, y Inexos ahí pues pone todo pues su creatividad y experiencia al servicio de estos procesos de cambio. En concreto, hoy me gustaría compartir con vosotras y con vosotros algunos posicionamientos, algunas reflexiones que desde nuestro punto de vista son vitales a la hora de afrontar procesos de trabajo, ya sea innovación educativa o de acompañamiento o de transformación en torno a la sostenibilidad, y en concreto en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Sé que no dispongo de mucho tiempo, es una introducción pues más o menos breve, y trataré de compartir pues lo que a mi parecer son claves que debemos integrar o que son convenientes integrar en aquellos procesos o proyectos que abarquéis desde vuestra disciplina, ¿de acuerdo? Desde Inexos nos gusta siempre iniciar con una frase que es muy representativa, que logra concretar de una manera muy precisa el momento en el que nos encontramos actualmente. La frase es muy sencilla, que es: o cambias o te cambias. No hay más opciones. El cambio es irrenunciable. El mantenerse estático y mantenernos haciendo lo mismo de siempre es caduco, es insostenible y nos aboga pues a desaparecer, ¿vale? Lo apliques donde lo apliques. Vivimos en un planeta que es un planeta finito, donde además estamos sufriendo las consecuencias de un modelo de desarrollo basado en un modelo de economía lineal que está pues alcanzando o sobrepasando, mejor dicho, los límites que el propio planeta Tierra, la capacidad y biocapacidad que el planeta tiene, pues lo estamos rompiendo. Hay un dato muy claro y muy tajante,
que se conoce como el Día del Sobregiro Ecológico. No sé si lo conocéis vosotras. El Día del Sobregiro Ecológico es podemos decir que el planeta Tierra tiene una cartera de recursos, una cartera de lo que es capaz de crear a disposición de la vida, ¿no? En concreto, en estos análisis, a disposición de la humanidad, ¿no? De nuestros modelos de desarrollo. Durante todo un año tiene esa cartera. El Día del Sobregiro es cuando la humanidad gasta la cartera que el planeta Tierra tiene para nosotros año a año. Y curiosamente, si no lo sabéis, ese día ocurre antes en el tiempo. Y el último dato, que cada vez es más temprano, el de 2021, fue el día 29 de julio. El 29 de julio, ¿eh? El 29 de julio hemos gastado, o gastamos en el 2021, la cartera de recursos que el planeta tiene para el desarrollo humano. ¿Eso que implica? Que nos tiramos todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, donde estamos pues generando deuda ecológica, estamos sobreexplotando el planeta, los recursos que tiene, y en esa sobreexplotación nuestro modelo económico parece que insiste en no cambiar, ¿no? En mantenerse en un modelo pues, que es caduco. En gran parte de ese modelo vinculado con la industria, el desarrollo de infraestructuras y la innovación, ¿no? Un modelo caduco que año tras año consume antes los recursos del planeta y nos dedicamos a sobreexplotar al planeta. Como nos quedamos sin recursos, tenemos que ir a otros territorios a sobreexplotar esos recursos de otros territorios, donde ya no tenemos ni soberanía sobre ellos. Y al explotar otros territorios, explotamos también a personas que viven en esos territorios y, en cierta medida, limitamos la capacidad para el desarrollo del buen vivir de esas sociedades y de esos pueblos, ¿no? Y ahí nos conectamos desde lo local a lo global, ¿no? En España, si nos centramos en España, el dato del sobregiro es aún más grave, ¿no? Si todo el mundo viviera como vive la sociedad española, el día del sobregiro se alcanzaría el 25 de mayo. Nos tiramos bastante más de medio año donde estamos generando sobreexplotación y deuda, en este caso ecológica, que al fin y al cabo se convierte en deuda económica también y se convierte en otro de los grandes riesgos que el modelo económico y de desarrollo de industrias e infraestructuras que tiene sobre todo esta parte del mundo más occidental o más rica, podemos decir, que es también los riesgos de crisis, no solamente la emergencia climática que vivimos, sino los riesgos asociados a las dependencias energéticas y dependencias de recursos y de abastecimiento de recursos naturales que tenemos, ¿no? De hecho, hoy en día, desgraciadamente, fruto de delirios políticos y delirios de guerra, ¿no? Vemos como la dependencia energética se ha convertido en un arma pues, bastante potente de estrategia geopolítica y geoestratégica, ¿no? Y estamos ahí ahora mismo en una lucha abierta de dónde viene el gas, dónde viene la energía, porque no tenemos esa soberanía energética ni esa independencia energética que nos haría más resilientes, ¿no? Asociado con otra parte también de los ODS9, que es el de infraestructura. En ese marco de o cambias o te cambias, Naciones Unidas o el mundo, por no especificar en concreto solamente Naciones Unidas, decide pues, que hay que ir dando pasos y que como el cambio es irrenunciable, o tomamos el liderazgo y una actitud más propositiva y empezamos a desarrollar esos procesos de cambio, o simplemente nos veremos obligados a cambiar de una forma más brusca y más tajante porque el ecosistema nos obliga a ello, ¿no? De esa convicción de que es necesario cambiar nacen los ODS, que entiendo que vamos por el 9, supongo que habéis visto 8 ODS anteriores, si habéis ido por orden o ya es mucho suponer, pero nacen 17 objetivos para hacer del mundo un mundo que sea más vivible, más equitativo y más viable, ¿no? Que es otra forma de acercarnos a la sostenibilidad, buscando un poco las intersecciones entre lo social, lo económico y lo sostenible. El ODS 9 se convierte
en ese marco de los 17 ODS, desde mi punto de vista, en un ODS que quizás a lo mejor no sea capital para la vida, como puede ser la vida submarina o los ecosistemas terrestres, ¿no? Que es de donde nace, al fin y al cabo, gran parte del alimento del mundo, por ejemplo. El ODS 9 sí tiene un carácter estratégico, ¿no? Porque actúa como un ODS que tiene un efecto paraguas sobre otros muchos, ¿no? De hecho, no podemos imaginar el desarrollo de industrias, infraestructuras y el desarrollo de innovación, ciencia y tecnología sin que esto tenga afecciones sobre otros ODS, ¿no? O sea, es imposible hablar de industria sin hablar de energía, ¿no? Que es el ODS de energía renovable, asequible, no contaminante. Es imposible hablar de infraestructuras e industria y no pensar también en el consumo, ¿no? Asociado a lo que estamos produciendo, ¿no? No se puede trabajar un consumo responsable si desde la propia producción de esos bienes y servicios que la industria provee no se está integrando ya una forma de producir que nos ayude a generar un consumo diferente, un consumo más relacionado con la reutilización y un consumo que no se abogue al desecho, ¿no? A la generación de residuos propia de la economía lineal. Es imposible hablar de industria sin hablar de trabajo también, que es otro ODS, ¿no? El trabajo decente y el empleo, ¿no? Una industria sostenible e inclusiva, ¿no? Que sea capaz de generar pues, prosperidad económica en los territorios de una manera más equitativa y más igualitaria, nos evoca también y nos lleva a otros ODS. Hago estas conexiones porque es algo que como educadoras y educadores creo que es esencial que abarquemos a la hora de afrontar los ODS. No tomemos los ODS como cajas herméticas, sino que ampliemos la mirada y busquemos esas conexiones y esos efectos paraguas y lo incluyamos en nuestras narrativas y en los diseños de las distintas acciones educativas o de educación física que podáis pensar, diseñar, crear y tratemos de trabajarlo pues, de una manera más sintonizada, más conectada uno con otro, ¿no? El ODS 9 de infraestructuras resilientes, de industrias sostenibles y de innovación, pues nos invita a que pensemos y trabajemos cómo las infraestructuras, tanto públicas como privadas, son esenciales para sostener pues, una calidad de vida mucho más digna en los territorios, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando al fin y al cabo también de energía, ¿vale? El modelo energético que tenemos en los territorios donde desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Ahí también son factores que tienen pues, distintos impactos y distintas consecuencias, ¿no? Un modelo energético basado en la descarbonización, en dejar atrás los combustibles fósiles, se hace una cuestión cada vez más estratégica y cada vez más vital para los países y las comunidades donde operamos, ¿no? Porque es un elemento central para el desarrollo económico y para la vida de las sociedades, ¿no? De hecho, en muchos territorios, como puede ser en España, desde hace algunos años hasta ahora, hemos empezado a hablar de pobreza energética, ¿no? Eso es a nivel de ciudadanía, ¿no? Pero a nivel de empresas también se empieza a hablar de pobreza energética. Tenemos ahora una huelga, por ejemplo, de transporte vinculada al combustible, al aumento de coste debido al aumento de la gasolina, el diésel y combustibles fósiles para transporte, que está poniendo en riesgo pues, el sostenimiento de muchas de las industrias y de todo el sector de la distribución asociado a ellas. Hablamos también en infraestructura, no solamente hablamos de carreteras, las conexiones terrestres, conexiones marítimas o conexiones aéreas, que son esenciales también para el buen funcionamiento de las empresas, ¿no? De hecho, hablo desde Extremadura, ¿vale? Aquí en Extremadura tenemos como una isla o un vacío en torno a la infraestructura ferroviaria y en torno a otras infraestructuras que limita pues, en mucho parte también del comercio de parte de la industria manufacturera que hay en el territorio, ¿no? Aparte de las dificultades que supone para el transporte de las personas ya y el trabajo en sí, ¿no?
Y hablamos también en torno a las infraestructuras de las comunicaciones, ¿no? Del acceso a la información, a la comunicación, a las nuevas tecnologías, ¿no? Y ese acceso a la información, a la comunicación, a las nuevas tecnologías, muy vinculado también con el desarrollo de nuevos modelos industriales que cada vez están siendo pues, más obligados, ¿no? Ya no, las empresas no solamente tienen que estar en Internet, sino que tienen que llevar a sus procesos para hacerlos más eficientes pues, a un modelo de industria un poquito más, con un desarrollo tecnológico más avanzado, una industria 4.0 que sea capaz de hacerla más eficiente y optimice mejor el uso de los recursos y materias que nutren esa actividad industrial en ese caso, ¿no? Una industria sostenible que necesita descarbonizarse, ¿no? Necesita apostar por las energías renovables, necesita apostar por modelos casi más de autoabastecimiento y ahí la pequeña y mediana industria pues ve serias dificultades para ello, ¿no? Y en regiones como la extremeña el apoyo público se hace casi fundamental, ¿no? Y de hecho existe, ¿no? Apoyos para ese desarrollo de energías renovables en los sectores industriales y para las residencias también de carácter más civil, ¿no? Pero más allá del apoyo público, creo que debemos ser capaces de fomentar, motivar o ir generando la conciencia de la colaboración entre pequeñas, medianas empresas y pequeñas industrias, ¿no? En el ámbito, hay experiencias en el ámbito de polígonos industriales que son capaces de generar procesos colaborativos para desarrollar experiencias de autoabastecimiento, ¿no? Energéticos renovables, ¿no? Y trabajar de una manera más conectada las industrias que forman parte de esos polígonos, porque además se producen fenómenos que son muy interesantes, ¿no? En torno a la industria sostenible, ¿no? Si estamos en un momento donde la economía verde y circular nos está obligando en cierta medida a trabajar hacia modelos de producción que se dirijan hacia la generación cero de residuos, es esencial conectar las salidas de una industria como posibles entradas de otras, ¿no? Casos como, por ejemplo, ¿no? la industria del queso tiene un residuo o un subproducto que es el lactosuero, y el lactosuero es una entrada o una materia prima para otras industrias, como puede ser industrias vinculadas a la pastelería o industrias de la cosmética, que podrían tomar ese residuo de una manera kilómetro cero como insumo de esa industria, ¿no? Y así podemos pensar en muchas conexiones industriales, polígonos industriales que nos lleven hacia esa producción de cero residuos, ¿no? Porque a la pequeña y mediana empresa es difícil, ¿no? Pedirle que por sí sola logre desarrollar ese círculo completo de la economía verde y circular, ¿no? Y como es difícil también que nos pidan a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos convirtamos en los superhéroes cuando no podemos hacerlo todo, ¿no? Absolutamente todo. Pero sí podemos generar esa conciencia, esa sensibilización, esa visión crítica y apoyar unos modelos u otros desde nuestro consumo, desde nuestro activismo, desde nuestra educación, desde lo que compartimos con los demás y la forma de estar y comportarnos en el mundo, ¿no? Industria sostenible, más allá de descarbonizar y la economía verde y circular, también habla del trabajo decente, ¿no? de cómo abrir espacios o trabajos masculinizados a ese más del 50% de la población, que son las mujeres, ¿no? Que todavía tienen, pues sufren grandes brechas, no solamente salariales, ¿no? Que también, no solamente de techos de cristal, que también, sino incluso de acceso a determinados espacios laborales vinculados a la industria, más allá de las líneas de trabajo de las industrias agrícolas en las cadenas de selección, ¿no? Y ahí el papel también de la industria para conseguir la igualdad y para conseguir una educación más adaptada a las necesidades del trabajo y una sociedad pues, con mayor poder adquisitivo, más igualitario, también es muy importante, ¿no? Y el tercer eje o la tercera pata de este ODS, más allá de esas infraestructuras, que es el espacio que nos puede proveer de servicios
de desarrollo de energía, agua, comunicaciones y conexiones, más allá de la industria, la tercera pata de este ODS es la innovación, ¿no? Para esos procesos de cambio necesitamos pues que la innovación pues sea central en la cultura organizacional de las empresas. Y para ello necesitamos también que las inversiones en innovación, desarrollo e investigación pues aumenten un poquito más también la fuerza presupuestaria que tiene, ¿no? Empezando desde arriba, en este caso, ¿vale? Hay que hacer una mayor apuesta de país por la innovación, el desarrollo y la investigación, y poco a poco eso también irá llegando, irá calando hacia las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Y más allá del I+D+I, que sí tiene un carácter, desde mi punto de vista, más de estratégico, más de arriba abajo, sí podemos apostar por procesos que quizás de abajo arriba, desde lo más cercano, lo más pequeñito, vayamos generando pues procesos de innovación quizás vinculados a otros aspectos, ¿no? No ya únicamente de desarrollo tecnológico, sino también procesos de innovación pues un poquito más abierta, una innovación más social, que seamos capaces o que sean capaces las empresas y pequeñas industrias de tejer espacios de colaboración y relación más profundos con quienes son o somos sus clientes, porque un problema de la innovación es que a veces el diseño de innovaciones está alejado de los problemas reales de la gente, ¿no? Y la innovación sin una investigación profunda de las necesidades reales del ser humano, pues acaba en innovaciones que no son significativas y que no logran realmente responder a los problemas que tienen las sociedades. Hay un autor que se llama Víctor Papanek, que tiene un libro que os lo recomiendo si os interesa el mundo del diseño industrial, que se llama Diseñar para el mundo real, ecología humana y cambio social, que habla de cómo la industria puede conectarse de una manera más directa con las necesidades reales de la humanidad, ¿no? Y que los cambios que se desarrollen en los diseños industriales sean realmente significativos, lo que quiere decir que tengan significancia, que tengan relevancia en la mejora de la vida de la gente, ¿no? Y hablando de innovación social, pues incluir allí pues, procesos también de ecodiseño, cómo podemos producir los productos pensando ya en facilitar no solamente el reciclado, ¿no? O la separación de residuos para el usuario final o la usuaria final, sino en la propia reparación o reutilización de componentes de dispositivos, productos o lo que estemos generando, ¿no? Hay experiencias ahí muy interesantes como el Firephone, que no sé si lo conocéis. Firephone es el diseño de un móvil modular que está diseñado pues, para trabajar en torno hacia la generación cero de residuos y para combatir la obsolescencia programada en el diseño de productos y servicios y demás, ¿vale? Entonces, pues esas tres patas, ¿vale? Son ODS paraguas para el resto de ODS, infraestructuras resilientes, seguras, accesibles, asequibles, industria sostenible que abogue por una mayor eficiencia, industria 4.0, el papel de las nuevas tecnologías también para descarbonizar, energías renovables y el tema de innovación con una apuesta fuerte a nivel de territorio por la I+D+I y una apuesta fuerte también desde los que somos más pequeñitos por la innovación social y un diseño más abierto a las sociedades y a las comunidades con las que operamos y trabajamos. Y por mi parte, José Ramón. Pues por la nuestra, agradecimiento, qué capacidad de contextualizar, de comprimir tantas informaciones de una manera tan clara. Me quedo con una de las partes finales en las que somos responsables o deberíamos intentar ser esa parte que de abajo arriba propone esos proyectos de innovación en nuestro ámbito educativo para generar este necesario cambio. Pues no sé, nada, a lo mejor he hablado muy rápido, no me he callado. Y
Da gusto escucharte, de verdad que es un placer contar contigo. Yo que he tenido la suerte de, como te decía, escucharte en varias ocasiones, en varios foros sobre economía sostenible, verde, circular y otros y tantos temas, porque la verdad es que abarcas mucho conocimiento, pues repito, es un placer y un honor contar contigo. Pues nada, muchas gracias, el placer es mío poder compartir esto y nada, espero que os haya servido esta contextualización, que hayamos, no sé, compartido pues un punto de vista un poquito diferente y a darle caña ahí a todo lo que estáis haciendo, que seguro que salen cosas chulísimas de las cuales, José Ramón, te encomiendo a que me cuentes, ¿vale? Que va saliendo por ahí y si necesitáis alguna cosilla o compartir cualquier cosa, compartir visiones o lo que sea, pues aquí nos tenéis, ¿ok? Cuenta con ello y en breve me pondré en contacto contigo. Voy Muy a bien, dar paso a los compañeros, muy bien. a Adal y a Siroy, no sin antes hacer un pequeño paso por la firma, el enlace de la firma. Voy a compartir pantalla si puedo. Ya creo que deberíais verme. Y bueno, pues el enlace para aquellos que con el móvil lo escaneéis rápidamente y ahora lo pondré en el chat, y una brevísima introducción a Siroy Pastor Pastor y a Adal Sempere Valdés. Siroy es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y jefe de estudios en el IES Enric Valor de Picaña, en Valencia. Lleva a cabo proyectos relacionados con el ODS 9, como no pudiera ser de otra manera, proyecto Strava, plan de mejora de la red ciclista, itinerario literario y tren CAT-IS o mosaico saludable y sostenible, y proyectos de innovación educativa y sostenibilidad. Adal es licenciado también en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor en el IES 8 de marzo de Alicante y comenzó con los ODS con una aventura con el plugin y desde entonces siempre intentan combinar las nuevas tecnologías, la innovación, la creatividad para promover este ODS 9. Si buscáis un poco por la red información de nuestros ponentes de hoy, pues veréis que han salido en medios de comunicación importantes por su actividad. Y bueno, una recomendación aquí, el canal de Charlas Edufi, que Adal nos propone siempre propuestas interesantes para llevar a cabo en el aula, vídeos cortos con consejos, con aplicaciones, con innovaciones que él va encontrando y que le resulta interesante y que bueno. Nuestros amigos participan además en congresos de innovación de carácter nacional con figuras como Domingo Blázquez o David Ortiguela del Grupo Actitudes, Enrique Sebastiani, Universidad de Barcelona, Cataluña, etcétera. Eminencias a nivel nacional de la educación física y el deporte, y es un lujo. Dejo de compartir para daros paso inmediatamente y disfrutar de vuestra charla. Gracias, Adal, gracias, Siroy, todo vuestro. Compañero, bueno, gracias a ti por la magnífica presentación, a Alejandro por la fantástica introducción del ODS 9 y nada, para nosotros es un orgullo siempre que nos ofrecen algo así, pues poder compartir un poco nuestra experiencia, ¿no? Desde el área de educación física. Yo ya arranco y me lanzo, que así el tiempo nos apremia, ¿no? Como suelen decir. El ODS 9 hablábamos Siro y yo que hemos encontrado dificultad, se encuentra siempre dificultad porque está quizá de una manera más difícil relacionada con el área de educación física, pero bueno, ha habido un planteamiento muy interesante que ha hecho Alejandro, que es hablar de la comunidad educativa, ¿no? de la comunidad global, de esa globalización y tratar de, pues eso, globalmente, valga la redundancia, de llevar esas acciones adelante. Entonces, nosotros lo que se va a plantear en estas propuestas que os vamos a dar es precisamente eso, que a nivel de comunidad, a nivel global, a nivel de comunidad educativa, se pueda aportar con acciones plurales, ¿no? Y bueno, y luego relacionado con las nuevas tecnologías y con la innovación. Desde ahí un poco es desde donde nosotros lanzamos el eje vertebrador de la ponencia, que os empiezo a compartir ya. Y bueno, os vamos diciendo, voy a ver, esto es, bueno, aquí es un poco ya sabemos, el ODS, en qué consiste, lo que os he comentado ya, que es un poco a veces complicado, ¿no? El planteamiento que se requiere,
a diseño de nivel de comunidad educativa y luego veremos pros y contras, ¿no? Como un poco cómo plantearlo y dificultades que se pueden tener. Hay que innovar, como hemos dicho antes, pero destacando que, por cierto, lo has mencionado, a David Ortiguela y a Pérez Puello, en el grupo Actitudes, pues tienen uno de sus artículos es que no toda la innovación a veces es positiva. Entonces hay que pararse a pensar, a reflexionar y ver de qué manera podemos aportar sin que sea innovación por innovación. En el aspecto de la innovación y de las nuevas tecnologías, siempre como mi referente en nuevas tecnologías, pues tenemos a Lucía Quintero con este libro que ha sacado recientemente y que es muy interesante para, pues bueno, tener un poco una noción. Y luego, ¿qué acciones puntuales podemos trabajar en este ODS? Mediante proyectos o mediante unidades didácticas. Lo que vamos a ver aquí es las áreas de acción, que los iremos luego detallando más adelante, con el centro educativo en primer lugar. Tenemos que tener un departamento de educación física potente, tenemos que intentar que sea así, tenemos que coordinarnos con nuestro centro y luego con la coordinadora de sostenibilidad pues de la ciudad, del ayuntamiento, del distrito donde nos encontremos, porque es importante que toda la comunidad global, como ha mencionado justo antes Alejandro, pues esté interrelacionada y en comunicación y ayuda, ¿no? Que veamos un poco esa colaboración. Que el AMPA también nos ayude con iniciativas y recursos humanos. Yo sé que en charlas anteriores se ha mencionado que el AMPA tiene que estar presente y debe estar presente, pues esta no va a ser menos. En el ODS 9 el AMPA debe estar presente y en la mayoría de los proyectos también debe ser así. Igual que el municipio, sea un pueblo, sea una ciudad, tenemos que intentar llegar a esos ayuntamientos o a esas concejalías y tratar de que la infraestructura a nivel deportivo o a nivel no deportivo embaucarla, ¿no? En estos proyectos que relacionen al ODS. Luego veremos ejemplos. Y las empresas, tanto la pública como la privada, que también se han comentado antes en la introducción, pues tienen un factor determinante importante en este sentido. Y aquí destacar, os voy a dejar con Siroi, porque destacar un poco un proyecto que tiene la Universidad Politécnica de Valencia con el Instituto de Biomecánica de Valencia mediante una especie de parques activos que han desarrollado y bueno, se explica y ya continúa él. Hola, buenas tardes. Pues a ver, en este caso la experiencia sería que la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Instituto Valenciano de Biomecánica, lo que ha hecho es un proyecto para desarrollar parques infantiles, los típicos que hay por las calles, pero un poquito, serían versión 4.0. Tendrían sensores de presión, sensores de temperatura, te pueden decir cálculo de pesos, de fuerzas G, y eso lo que intenta es unir innovación, industria y todo con el objetivo de un hábito saludable activo, para que el ir al parque pues, sea mucho más motivante y a la vez todos esos datos, esos open data, se reviertan otra vez en la población y sea un continuo de mejora. ¿Vale? Es una experiencia que, por ejemplo, recogería muy bien ese ODS 9, en trabajo en comunidad. ¿Vale? Esto si quieres lo digo, esto simplemente Sí. es un poco el guión, ¿no? que se va a seguir y que luego veremos cómo están en una última diapositiva relacionados con los apartados específicos del ODS 9, pues el proyecto Strava con transporte sostenible, la cantina S3 con la parte solidaria, el comercio de proximidad, la parte sostenible de la cantina S3 y una parte de innovación relacionada con la orientación y con la innovación, con las TIC en este caso, Orientatic lo hemos llamado. Bien, para empezar y retomando las palabras que ha dicho Alejandro, el trabajo tiene que ser en comunidad, ¿vale? Y la primera iniciativa que os vamos a comentar es la que ahora justo va a cumplir un año, el All the People Moving, donde nos juntamos una serie de chalados de educación física y aprovechando el Día Mundial de la Actividad Física, que es el 6 de abril, y el uso de la aplicación de geolocalización Strava, tratamos de fomentar que la gente saliese a la calle y se moviese. Y entonces el objetivo o el reto que se planteó es que durante esa semana del Día Mundial de la Actividad Física, desde el lunes hasta el domingo, el mayor número de gente
registrase kilómetros activos, bien en bicicleta, patinando, corriendo, y reclamar así o reivindicar así un ocio más activo y un uso del tiempo en pro de la salud. Lo empezamos, si no recuerdo mal, a final de febrero, principios de marzo, lo hicimos bastante rápido y al final creo que salió, pues nos podemos colgar bien la medalla, porque juntamos a más de 800 personas en un club de Strava y se consiguieron miles de kilómetros. Y lo más interesante fue que conocimos a gente de diferentes partes del planeta y todos a la vez estábamos remando por el mismo objetivo. Y esto recogería muy bien esa esencia de trabajar todos a la vez y con un mismo objetivo desde diferentes partes del mundo. Y no solo había docentes, había alumnos, había gente que venía del COLEF, había gente que venía de empresa privada. Y fue una manera muy bonita de recoger la esencia de lo que estoy diciendo, ¿no? De que todos fuimos con una misma meta y empujamos para ello y se consiguió, ¿de acuerdo? Si queréis más información, luego os compartiremos este Genially con, ¿no, Adal? Sí. Con todos los hipervínculos, etcétera. Y luego el otro proyecto, porque lo importante... ¿Lo ves ahora, Siroi? Sí, Perdona. ahora Vale. ahora se ve. Este ODS, la verdad es que, como se comentaba al principio, es un ODS que está, digamos, a un escalón por encima de los demás porque reparte mucho. Y esto es muy bueno, pero a la vez es muy complicado a la hora de trabajar, digamos, a nivel individual desde nuestra posición de docentes de educación física o de otras áreas a título personal. Entonces, lo primero que hemos dicho que hay que hacer es salir del instituto, abrirse a traspasar los muros del centro educativo y lo que consideramos que es fundamental para poder recoger bien ese ODS 9 es que se trabaje a través de metodologías basadas en proyecto, aprendizaje, servicio, como veréis a continuación. En esta línea se creó el proyecto educativo Strava, que os hago un resumen porque es muy largo, pero bueno, en resumen sería el conseguir que el alumnado fuera de horario lectivo, en vez de estar en casa toda la tarde sin hacer nada, porque los estudios dicen que el dropout está en la adolescencia y los chavales y chavalas de 16, 18 años abandonan la práctica de deporte y de actividad física. Entonces, para contrarrestar eso, se propuso este proyecto. Este proyecto, utilizando las nuevas tecnologías y sobre todo el uso del smartphone, que para los alumnos es muy motivante, trató mediante mini retos y misiones que el alumnado dedicara su tiempo libre a realizar estas misiones. Se plantearon muchas misiones con algunas recompensas que daban más o menos puntos en función de la dificultad o la dedicación de tiempo que tuviesen, y el alumnado era libre de elegir su itinerario. Tenían un mínimo de puntos para conseguir y podía hacer pruebas muy difíciles, hacer 2 o 3 muy difíciles o conseguir pruebas muy sencillas, pero tendría que compensarlo con muchas. Entonces también se le dejaba que el alumnado se gestionase su tiempo y le hiciese el itinerario que mejor le venía. En este proyecto se coordinó todo desde el aula virtual de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, AULES, y allí el alumnado podía ir viendo su recorrido, cómo iba evolucionando y cómo iba acercándose hacia esa meta de puntos. Además, aparte de su itinerario particular e individual, se crearon unos clubes y cada semana los clubes competían entre sí a ver qué club tenía una vida más activa. Los clubes correspondían a clases. Por ejemplo, en este caso fue primero de la ESO y los 5 grupos de primero de la ESO competían entre sí cada semana de lunes a domingo a ver qué grupo hacía más kilómetros y a ver qué grupo era más activo, ¿no? Deportivamente hablando. Esa recompensa grupal se sumaba a los puntos que trabajaban de manera individual. Entonces, podían hacer las misiones de manera individual y además cada semana recibían una recompensa en forma de puntos en función de si su clase se quedaba la primera, la segunda, la tercera o la cuarta clasificada. Entonces, había como 2 itinerarios de trabajo en el que el alumnado se tenía que desplazar por fuera del instituto y hacer diferentes misiones. Las misiones, como podéis ver, pues había misiones en las que se esperaba una creatividad del alumno o alumna, por ejemplo, dibujando un itinerario con el track de geolocalización. Podían ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, un corazón o incluso dibujo libre. También podían crear sus iniciales, etc. Luego había otros en los que se perseguía al que conociesen su entorno más cercano y se les invitaba a que fuesen andando en bicicleta o patinando
desde el pueblo que es Picaña, que es del área metropolitana de la ciudad de Valencia, a un pueblo que fuese colindante. De esa manera veían todo el potencial de los viales ciclistas y la oferta deportiva que hay entre un pueblo y otro. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando estos tipos de retos y las nuevas tecnologías a nuestro favor, se consiguió que alumnado participase de manera muy motivante, muy motivada, y sobre todo que aquel perfil de alumnado poco cercano hacia la educación física o hacia la práctica voluntaria de ejercicio, pues al ver que tenía una recompensa directa en nota en la asignatura y además fomentaba el que quedasen entre ellos y socializasen para hacer estas actividades, pues tuvo un muy buen resultado. De ahí la nota de prensa que habéis visto del periódico autonómico, en el que el titular era que se había puesto a andar a toda Picaña, ¿vale? A todo el pueblo. Porque sí que es verdad que por las tardes, durante el proyecto está en marcha, paseas por el pueblo, es un pueblo bastante pequeño, tiene 11.000 habitantes, y ves como de 6 de la tarde a 9 de la tarde la gente va con el móvil haciendo las actividades y pasándoselo bien con una sonrisa en la cara. ¿De acuerdo? Se generaron muchos materiales y además empezaron a catalogar y a crear itinerarios. Ahí entraríamos en la vertiente de infraestructura. Para los que no conozcáis Strava, la aplicación hace una serie de competiciones sanas desde un punto de inicio a un punto final. El usuario puede crear, digamos, unas carreras en las que cada vez que alguien pase por allí se le clasifica en función del sexo y de la edad. Entonces, eso genera un sano pique entre el alumnado que, a la vez que crea itinerarios, juega a quitarle, digamos, la medalla de la primera posición a sus compañeros o incluso a visitar otros pueblos. La idea de este proyecto es que se hiciese intercentros, de tal manera que el alumnado de mi instituto durante una matinal puede visitar el instituto del municipio de al lado y juegue a esos recorridos que han diseñado sus homólogos. ¿De acuerdo? Y básicamente ese sería el proyecto. Este proyecto fue evolucionando y en una primera fase empezó con la unidad didáctica de condición física y salud, específicamente en el trabajo de la resistencia, y ya en la segunda evaluación, al trabajar la unidad didáctica de bicicleta, empezamos a desarrollar la modalidad bici. Con ello empezamos a utilizar en las salidas todos los viales ciclistas del municipio y nos dimos cuenta de que había muchos puntos negros de la red ciclista que pasaban desapercibidos para el ayuntamiento. Entonces, se creó una comisión con el alumnado de primero de bachillerato y se decidió poner remedio a esta situación. La solución que encontramos lo primero fue catalogar, ¿vale? Recoger, hacer como una auditoría de cuál era el estado real de la red ciclista del municipio. Para ello se diseñó y se acordó la ficha que tenéis a la izquierda, y en esa ficha se debía recoger por parte del alumnado, que esto es muy importante, que sean ellos los que inicien ese motor de cambio. Ellos debían catalogar cada punto que encontrasen en la vía ciclista. Entonces, en primer lugar, tenían que hacer una captura de pantalla de la localización a través de Google Maps o OpenStreetMaps. Luego debían catalogar el problema, si era un problema estructural, de señalización, de diseño, que no se había mantenido, que se había hecho muy viejo u otros. Y luego ellos debían determinar y analizar si la intervención que había que hacer en ese punto negro era urgente, porque corría la vida de alguien en peligro, rápida o no tenía prisa. A continuación debían poner un link que posteriormente el ayuntamiento podría acceder directamente y geolocalizar el punto exacto donde se encontraba ese punto de la red problemático. Y además catalogar con fotografías, como podéis ver en la imagen de la derecha, el problema. En este caso en concreto era un arbusto que se había dejado crecer y obstaculizaba gran parte de la vía ciclista. Y lo más interesante de todo no es solo la faena de catalogar el punto, sino el siguiente punto, que sería la explicación del problema y qué propuesta de solución entendía el alumnado que debía hacerse. Esto les hacía reflexionar y además hacerse responsables o relacionarlos directamente con ese punto, ya que esto es la primera fase, y en esta primera fase se catalogó, se hizo una auditoría de todo el municipio. Se encontraron unos 200 puntos diferentes, ¿vale? La tarea, una vez se creó esta ficha, se le dijo al alumnado que tenían que hacer al menos 5 puntos diferentes de la red, cada uno y cada una. Entonces lo que hicieron fue quedar por las tardes y pasear
ir en patines o en bicicleta para observar, catalogar y subir eso a la base de datos que teníamos en el aula virtual. Una vez tuvimos toda esa documentación, la recogimos, la catalogamos, creamos un mapa colaborativo, como los que luego os enseñará Adal, y muy visualmente se puede ver en ese mapa, que lo tenéis en el documento del centro, puedes ver dónde se encuentran los puntos conflictivos, y pinchando encima de cada punto te sale la ficha y la geolocalización. Toda esta información, que para cualquier municipio sería carísimo realizar esta auditoría, no solo lo hemos conseguido de manera gratuita, sino de manera educativa y formativa. El alumnado, a través de sus representantes legales, que son los delegados y subdelegadas de clase, fuimos a hacer entrega a la responsable del municipio a nivel de infraestructuras, y la persona técnica del ayuntamiento recibió toda esta base de datos. Esa fue la segunda fase. Ahora mismo, este proyecto se empezó el año pasado, ahora mismo esa segunda fase ya está realizada, el ayuntamiento ya es conocedor de todos los puntos que tiene que mejorar, y estamos a la espera de esa tercera fase, que está en breve. En esta tercera fase, en función del tipo de problema, vamos a repartir la faena entre alumnado y municipio. Va a haber problemas como, por ejemplo, que tenéis en la imagen, que sería un arbusto, que queremos que sea el propio alumnado el que lo solucione. Entonces, el servicio de jardinería y mantenimiento de parques del municipio nos va a facilitar azadas y material de jardinería para que sea el propio alumnado, en el que en la unidad didáctica de bici, cuando hagamos las salidas, igual que hacemos plugin y dejamos el medio mejor que estaba, va a reparar, pues va a cortar ese césped, otros puntos de la vía ciclista, por ejemplo, que se había borrado el símbolo de la bicicleta, pues nos van a dejar las plantillas con spray. En definitiva, es hacerlos responsables, ¿vale? Y que vean que el ayuntamiento y el instituto vamos a una. Y esa vía ciclista, cuando ya esté reparada, se va a ir actualizando en el mapa municipal, y la gente podrá ir viendo si su propuesta está en trámite de obras porque se está arreglando o porque ya se ha llevado a reparación. Y así conseguiremos que el propio alumnado pues aprecie y sea como embajador o encargado de mantener la red ciclista, ¿vale? Si queréis más información, pues en el propio documento tenéis la web que se creó para recoger todos esos mapas, la explicación de la ficha, etc. ¿De acuerdo? Pasa si quieres, Adal. Vale. Ese es el acto de entrega en el que se le entregó en un USB toda la información al municipio, etc. ¿Veis? Ese es el mapa donde se pueden ver todos los puntos detectados. Y esa es la línea que pensamos que puede recoger muy bien el trabajo del ODS 9. Es muy importante los datos generados por la ciudadanía. Como ciudadanos tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Y esa potencialidad, el generar esa información y con esa información hacer un motor de cambio. Y este sería un ejemplo muy, muy claro, donde el alumnado es el que ha creado esa base de datos, luego la ha hecho llegar al municipio y luego en cohesión se ha llegado, digamos, a solucionar un problema que hasta ese momento pues, pasaba desapercibido a nivel municipal. Estas dos experiencias son dos experiencias sueltas que os quería comentar así por encima. La primera sería la ruta literaria, que es la que veis a la izquierda. Tristemente, la imagen que veis es de un compañero que daba el idioma valenciano. Faltó hace ahora un año por COVID y era profesor de lengua, y entonces, como tenía una publicación de poesía, se nos ocurrió rendirle homenaje de la siguiente manera. Y era a través del municipio y las sedes de edificios municipales, el alumnado se encargó por parejas y por tríos de recitar fragmentos de sus poesías. Eso se creó en una base de datos, en un drive, y se generó una ruta, digamos, que cuando llegabas al punto 1, que es el que tenéis en la imagen, leías el código QR y te aparecían estas dos alumnas, Luna Martínez y Noelia Escrivá, recitando una de las poesías de Juli, que es el compañero. Una vez escuchabas ese fragmento de poesía, te llevaba a otro edificio municipal. Y así, paseando por todo el pueblo, hacías un recorrido de aproximadamente unos 5 kilómetros y escuchabas todo un libro de poesía, y fue bastante bonito, y pensamos que es una manera de recoger bien este ODS, ya que creamos una infraestructura y trabajamos un itinerario a la vez que el alumnado era el autor o actriz del propio acto, ¿de acuerdo? La de la derecha,
que es la ciclorruta de los huertos de Picaña. Los huertos de Picaña son unos edificios del principios del siglo XIX en el que los terratenientes, digamos, de la ciudad de Valencia compraron unas casas y levantaron como una especie de masías alrededor del municipio. Durante mucho tiempo fueron residencias de verano, pero al final derivaron en alguna casa dedicada más a la industria, otra para casas de bodas, otra para sistemas de producción agraria. Y lo que se ha hecho es ir a la base de datos del archivo municipal, estudiar por grupos de equipos de trabajo de 5 o 6 alumnos de bachillerato, han tenido que hacer una búsqueda de información, sintetizarla, crear un panel explicativo, y ahora lo que se ha hecho es instalar esos paneles explicativos delante de cada uno de los huertos. Hay 10 huertos y además hay un código QR donde tú puedes llegar, cazarlo y te sale el propio alumnado explicando también en qué consistía ese huerto o esa masía, a qué se dedicaba la familia, qué origen tenía, etc. Y eso se ha quedado como producto para abierto a la ciudadanía. Se generó desde el instituto, se trabajó con la colaboración del municipio, pero hoy en día ha quedado para que todo aquel que quiera conocer sobre la cultura del pueblo de Picaña, pues puede hacer ese itinerario en bicicleta, que es además muy agradable. Pasa si quieres, Adal. Vale, aquí lo que vemos son, me toca, lo que vemos son los mapas colaborativos que hemos comentado antes. En este caso, el alumnado de un instituto en Alicante, en la zona de la Playa del Cabo, lo que hizo fue, se compartió un mapa y ellos iban añadiendo enlaces con diferentes ubicaciones donde podían utilizar infraestructuras de una manera o de otra aplicadas a la educación física. Unas son simplemente playas, otras son centros de fisioterapia, otras son gimnasios, otras son parques donde se puede hacer deporte, otras son piscinas municipales e incluso el propio mar o bueno, la zona del castillo, zonas donde ellos podían, las hacían propias para trabajar lo que está relacionado con la actividad física. Entonces, en esa línea de infraestructura tenemos la relación con la actividad física. Y esto, lo que ha mencionado antes Siroi, son los puntos sostenibles, que esto es gracias a un compañero que nos ha dejado, Sergio, también compañero de Siroi, nos ha pasado los puntos sostenibles que, vamos a poner dos ejemplos, que estas alumnas y alumnos hicieron con Relief. Van pasando por diferentes puntos y vamos a encontrar cómo ven zonas como farmacias, como centros de reciclaje de aceite, como lavanderías para el tema de la sostenibilidad, las luces LED de las farolas, los parques. Ahora vamos a ir viendo pues, ese recorrido, ¿no?, de su contexto, ¿no?, de su propio contexto, y estos alumnos y alumnas han realizado esa salida en bicicleta. Aquí vamos a tener otra con los diferentes puntos sostenibles de Aldaya. Y luego lo que se les pedía, aquí estaba lo de las ropas, ese es el contenedor de ropa que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, el de aceite de cocina, oli de cuina, y luego desarrollaron lo que es un dossier con las diferentes, la movilidad activa y la infraestructura de las bicicletas. Y ahora os voy a enseñar lo que es el documento. Bueno, ahí tenemos el parque, los documentos de ambos grupos, ¿no? Había muchos grupos, la farmacia de reciclar medicamentos, ellos iban y ellas poniendo la justificación en un instituto que tenían placas solares, el punto de reciclaje, como los que hemos visto antes, todo con la ruta que han hecho a través de la movilidad activa, con las bicicletas. Aquí el transporte sostenible, puntos de reciclaje que los hemos mencionado antes, un negocio sostenible, y pues otro trabajo del estilo del primer grupo que hemos visto antes, la parada del autobús, contenedores naranjas, cada uno ponía contenedores bajo tierra, una tienda de bioeco, pone aquí, coches eléctricos, esto es un cargador, lo vemos ahí, cargador de coches eléctricos, el detergente a granel, que es más sostenible que comprar las botellas. Bueno, y ellos iban haciendo un poco ahí la justificación, las luces LED que hemos visto antes, ahí que se me va esto, las luces LED que hemos visto antes, aquí están, y los huertos.
Bueno, pues es una manera de relacionar lo que hemos mencionado, la actividad física con la parte de la infraestructura. Y luego, en el caso de la innovación, en una conferencia que también tuvimos hace poquito, el 4 de febrero, pues relacionamos la parte de la orientación con las nuevas tecnologías, con la innovación. Y presentamos, tanto Shiroi como yo, 4 herramientas que creíamos que podían ser interesantes para hacer una unidad didáctica de orientación con el objetivo precisamente de hacerla de manera dinámica y de optimizar tiempo, pero también recursos. De eso muchas veces se tratan las nuevas tecnologías. Hacer un mapa virtual geolocalizado y esos recursos que tenemos que imprimir en papel no lo tengamos que hacer así, sino que lo podamos realizar de una manera virtual con el ahorro en plástico, que sabéis que a veces para las carreras de orientación tenemos que poner balizas, van plastificadas, bueno, se pueden perder por el monte, entonces por un aire que haya o alguien que las arranque. Bueno, pues todo esto, la manera que encontramos un poco de hacerlo es a través de estas 4 herramientas. Y aquí os presentamos la primera, Mapant, es a través de la Federación Española de Orientación, desarrollaron, esto es un artículo, con diferentes países, lo que se llama mapant.es, podéis entrar aquí, como esto los vamos a dejar aquí en aquí en este botoncito, entraríais pone púlsame, entraríais a lo que es la aplicación web y veis que enseguida aparece un mapa tipo como el de Google y automáticamente seleccionas la foto, la escala que tú quieras utilizar, 1.10.000, 1.5000, si quieres más cerca, y a partir de ahí le das a ortofoto, bueno, el tipo de mapa que sería para las carreras de orientación. Aquí está el paso a paso, pues cómo entrar, buscas en la zona tuya de España, tiene un buscador y te genera el propio mapa de las carreras de orientación con las curvas de niveles, etcétera, no el típico mapa de Google. Esto nos ayuda mucho para darles ese mapa en formato imagen porque lo puedes descargar en PDF, lo puedes descargar en PDF también con las líneas del norte marcadas y bueno, lo pueden tener el alumnado en sus dispositivos digitales. Otra de las aplicaciones es What 3 Words, que es que a través de 3 palabras pues se ha mapeado todo el mundo, literalmente, y con agregar 3 palabras, ellos en una precisión, ellos y ellas, el alumnado en una precisión de margen de 2 metros, pues puede saber con exactitud en qué parte del planeta se encuentra, ¿no? Hay 57 trillones, esto no me lo sabía, lo estoy leyendo ahora, de cuadraditos de 3×3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí tenemos un ejemplo y aquí está el ejemplo del instituto. Pues al final es relacionar cada punto, que ellos vayan viendo dónde viven, qué infraestructuras hay y a partir de ahí buscar las coordenadas de dónde se encuentran. La coordenada estará establecida por palabras. Entonces, cuando busquen esas 3 palabras en el mapa, que tiene un buscador y una especie de brújula, ¿no?, que les va guiando de precisión, pues les llevará a lo mejor hasta este poste que hay en el instituto. Y ese es el cuadrado de 3×3. Sabéis que la precisión que puede tener un GPS oscila en unos 8 metros. La precisión son solo de 3×3 metros, o sea, es un cuadradito que apenas donde están estas 3 alumnas se puede hacer una búsqueda más fina todavía que incluso el propio GPS. Aquí veis, por ejemplo, se pueden poner en todos los idiomas, además, llegar, poner y apenar no me acuerdo qué, apenar qué es, de pena será en valenciano, llegue, posen y apenen. Y bueno, y entonces ellos van colocándose lo buscan y le va diciendo en qué punto del mapa está y tienen que ir acercándose. Una manera de hacer el contexto de su alrededor propio. Luego, otra opción para evitar estos mapas físicos que decíamos antes y estas balizas físicas es con eOrienteering, que tiene un modo de hacerlo físico con los QRs y tiene otra versión gratuita también para hacerlo de manera virtual. Entonces, con esta aplicación, estos son los pasos un poco a seguir que podríamos hacer, cómo establecer las postas. Finalmente, te genera lo que vemos aquí en la foto del medio, que esto es una vaguada y ahí van todos los puntos que tienen que ir solucionando. Cuando llegan a ese punto, entonces la aplicación se desbloquea y le dice que está en ese punto y ya tienen que ir a buscar el siguiente punto. Y aquí tenemos fotos de lo que sería la vaguada.
Y la última opción que tendríamos para hacerlo es con una aplicación web también que se llama Loki FR. Esto realmente es una aplicación para hacer breakouts o escape rooms y en lo que consiste es en hacer candados virtuales. Estos candados virtuales, lo bueno que tiene es que los puedes hacer en formato digital, de numeritos, de letras, pero tiene un candado que es geolocalizado y viene a ser un poco relacionado con la aplicación que hemos mencionado antes. Entonces, este candado geolocalizado, cuando lo creas, te genera este QR que estamos viendo en la tercera foto. Ese QR tiene asociada una ubicación, en este caso es en una zona de mi instituto, con unas coordenadas exactas y que tiene un margen de precisión bastante exacto también, pero bueno, que siempre depende del GPS de nuestras chicas y chicos. Sabéis que los 8 metros que hemos mencionado antes. Cuando llegan a ese punto, que se supone que están en ese punto donde están viendo por otro lado el mapa, pues se supone que han llegado, entonces le dan aquí, iniciar localización, y le dan a la V verde. Si está correcto, en esta última foto que sale en circulito, saldría verde y pondría posición correcta y ya le manda a la siguiente posición. Es una manera de hacer una carrera virtual prácticamente sin mapa, solo le tienes que decir la primera posta, que nosotros la solemos poner en el gimnasio, en la puerta del gimnasio. Bueno, esto es un vídeo demostración. Ahí vamos a ver cómo poco a poco, esto soy yo haciendo la grabación, llegas a un punto, está ya geolocalizándose, llegará un momento en el que en punto se pare, yo le daré a la V y ya me está mostrando el siguiente, he abierto el candado y me está mostrando el siguiente punto. Con ello, pues lo que hemos mencionado antes, se reduce el gasto de balizas, de brújulas que también conlleva ese plástico. Para nosotros reduce el tiempo de la preparación en la carrera de orientación y para el medio natural, pues el tema de las pérdidas de ese papel, de ese plástico en medio de la naturaleza, ¿no? Que provoque ahí esa basuraleza que siempre comentamos. Este es un vídeo muy rápido, os lo voy a pasar, de cómo trabajamos con iOrientering. Entonces aquí vas seleccionando, si no lo habéis utilizado es muy fácil, te registras, no, es gratuito. Hay carreras ya que están, esos numeritos naranjas que se ven son carreras que ya están establecidas y bueno, una vez entras, lo paso un poquito, pues ya te detecta, esto es el instituto, el Instituto Joyce en San Juan de Alicante y aquí este es el punto de salida, el punto naranja. A partir de ahí ya tienes todas las balizas montadas y bueno, te genera también los QRs por si lo quieres hacer de manera física en lugar de virtual, de manera física, sería imprimirlos y ya está. Ya hemos mencionado que se pueden hacer las dos versiones, la virtual y la digital y la analógica. Y esto es lo que sería Mapan, que como os he comentado antes, yo lo que hago es que lo pongo en OpenStreetMap, que es el mapa de Google, el que conocemos como el mapa que sale en Google Maps y bueno, voy ampliando o lo puedes poner aquí en el buscador de la lupa, lo fui ampliando porque lo tenía, nosotros el mar ahí lo tenemos muy relacionado y enseguida amplías y buscas rápido, casi haciendo zoom, más rápido que poniéndolo. Entonces, aquí está el instituto que os he comentado y cuando llegas ahí, lo bueno que tiene es que le das a la sección de Mapant y con un solo clic, ahí lo tenemos, ya te realiza lo que es el mapa que te daría en una carrera de orientación, te daría pues, la propia federación de orientación. De hecho, participa, lo veis aquí arriba en rojo que pone FED, participa la Federación Española de Orientación en este proyecto. Otra de las cosas para explicarles como aspecto innovador lo que es las curvaturas de las montañas, la altura, ¿no? A veces se lían si están más separadas o más juntas esas curvas, no saben el pico, ¿no? de altura. Pues es simplemente esta Landscape AR que a través de la realidad aumentada pues ven un poco con una hoja, si ellos dibujan los círculos más juntitos van a ver que el pico es más elevado en el caso de su montaña, ¿no? Y si las líneas están más separadas verán una planicie, como estamos viendo aquí. Eso es pues oye, un día que nos llueve podemos trabajarlo. Y ahora continúa con la cantina, el proyecto Cantina S3 Siroi. Muy bien.
Vale, este proyecto deriva de un proyecto de Mónica Chanzá, que ya la conocéis de algún día. La idea de este proyecto es reconvertir lo que vemos todos los días en las cantinas, ¿vale? No sé lo que pasará en vuestros centros educativos, pero por lo menos en la mayoría de los que he estado yo, lo que veis en la Perdona, imagen... Siroy, ¿se ve el vídeo? Sí, se ve el vídeo. Ha desaparecido el Genially y veis el vídeo, vale, pues Pero lo bueno, pongo en... Es que aquí no pon se el ve. Genially si Vale. quieres, no te preocupes. Al final, Sí, vale. esta es la oferta que veis en las cantinas de las cafeterías de vuestros centros, entiendo. Y es que estamos intentando educar, sobre todo desde el área de educación física, a que coman bien, que tengan un estilo saludable, y tenemos el enemigo en casa. La oferta de mi instituto, como veis, son chucherías, comida súper ultra procesada, y encima se hacen ofertas de 2x1. Hasta hace bien poco, el curso pasado, se vendían bebidas energéticas tipo Red Bull. Entonces, harto de que esto siguiese así, que nadie cambiase, se planteó hacer caso a lo que es tenemos un decreto autonómico, que me consta que existe en otras comunidades, en la vuestra no lo sé, pero hay un decreto que dice lo que se puede y lo que no se puede vender en un centro financiado por la administración pública autonómica. Entonces, el nuestro es de 2018, es el decreto 84/2018, y desde el mismo se especifica que debe haber una oferta para celiaquía, está controlada la cantidad de azúcar y de productos y aditivos que se le puede poner al producto, etc. Una vez se decidió que se quería atacar a este problema, se creó un equipo de trabajo a través de un proyecto con el alumnado de segundo de bachillerato. Nosotros tenemos una optativa que se llama Educación Físico-Deportiva y Salud, y a través de esta asignatura se les puso como tarea el que fuesen ellos el motor de cambio. Y así lo que hicimos, lo que estáis viendo en las imágenes, son las reuniones que tenemos semanalmente en el que se hace una puesta en común cada uno de los equipos. Se generaron 5 grupos de trabajo. Si puedes volver, por favor, al Genially. En esos 5 grupos de trabajo tenían unas misiones muy claras, y entonces se generaron estas 5 que veis. La primera, la misión económica, era una de las más importantes, ya que nos constaba que en el centro había habido movimientos en contra de esta práctica de la cantina, y el argumento más fuerte que presentaba la cantina para defenderse era que no era rentable el servicio que daban si no vendían este tipo de productos. Entonces, como ya estábamos en preaviso de que en otras ocasiones se había intentado defender la cantina con este argumento, decidimos, a través de un trabajo interdisciplinar con el área de economía, el alumnado que tiene economía y la optativa de economía, fundamentos del mundo administrativo, algo así se llama, ellos se encargaron de analizar y ver un plan de viabilidad, y empezaron a ver el tema de costes-beneficios. Aquí hay que destacar que la cantina de nuestro instituto no paga ni agua ni luz, que son unos gastos bastante importantes a la hora de llevar una cafetería. Entonces, teniendo en cuenta eso, el alumnado de esta comisión ha tenido que analizar el coste-beneficio de la materia prima. Muy ligado a esta comisión está la número 2, que es comercio local y abastecimiento. Entendemos que para que sea, bueno, se me olvidó decir que se llama cantina S3 porque son las 3 S de saludable, sostenible y solidaria, porque entendemos que si no es así, no está en realidad trabajándose como se espera, y más teniendo en cuenta la Agenda 2030. Entonces, una cosa muy importante es que la materia prima que se va a trabajar en la cantina sea, si no es de kilómetro cero del propio municipio, pues lo más cercana posible y de temporada. Entonces, esta comisión ha tenido que hacer un trabajo de campo y de investigación, hablando con las diferentes cooperativas agrarias y puntos de venta, tanto de material como puede ser fruta, como por ejemplo pan o incluso los envoltorios que se van a utilizar a la hora de repartir esos alimentos, ¿de acuerdo? Ahí entraría la comisión 3, que sería la confección de la oferta alimentaria. Una vez hemos desmontado que no es viable económicamente ese modelo, sino el que les vamos a proponer, y que nos vamos a abastecer de todos los productores locales y de la industria, la pequeña industria local, industria agraria,
lo que se hizo es, teniendo en cuenta unas líneas que no se van a traspasar, que son unas líneas de comida saludable, vamos a ver qué oferta le vamos a dar al alumnado. Este punto ha sido muy importante porque se han generado comidas o alimentos que sean atractivos, ya que no podemos hacer un cambio tan brusco si no contamos con el beneplácito del alumnado, que al final es el cliente, ¿no? de la cantina. Entonces, ellos han empezado a idear qué cosas se podrían encajar en esta oferta saludable, sostenible y solidaria. Cosas interesantes que han salido han sido desde zumos de naranjas exprimidos, que tenemos aquí naranja autóctona, hasta palomitas de maíz, pero no fritas, sino eclosionadas con aire caliente, con lo que no habría ni gasto y sería mucho más saludable. Y esas palomitas, que son muy baratas, compradas a granel, se pueden aderezar desde con pimentón de la Vera hasta orégano, no sé, ajo, etc. Ellos, por ejemplo, han tenido que buscar el envoltorio de papel, que sea un envoltorio de papel reciclado y apto para alimentos y para calor. Han preguntado en los diferentes polígonos industriales de la zona y han tenido que calcular el gasto de comprar. Si compran 1 kilo de maíz, cuánto les sale, si compran 20 kilos, ver cuánto tiempo va a ser perecedero, cuánto tiempo les va a servir o no, ¿vale? Entonces, en la confección esta, otras cosas interesantes que han sacado y que piensan que va a tener cabida van a ser guacamole con triángulos de nachos que sean ecológicos. Otras cosas que van a hacer son brochetas de fruta con un pincho de madera reciclada y bocadillo de hummus con cebolla deshidratada, cosas así. Entonces, ahora que estamos ya en la fase de que están acabando de confeccionar esa oferta alimentaria, el siguiente departamento, que es el de marketing, en colaboración con los recursos humanos que nos proporciona el AMPA, es decir, madres y padres que vendrán a la hora de los recreos, durante una semana, en la hora del recreo, el proyecto Cantina S3 va a ofrecer catas gratuitas y se va a crear un formulario ad hoc para que el alumnado pueda decidir y votar cuáles son las propuestas alimentarias que más les gustan. De esta manera, ellos mismos van a ser los que proponen y los que votan la futura oferta que tendrá cabida el año que viene. Durante una semana irán pasando curso a curso, primero de la ESO, segundo de la ESO, cuarto, primero y segundo, y una vez tengamos las votaciones, los productos más votados, esos serán los que se trabajen a la hora de los almuerzos. Esta misma comisión de marketing, además, ha tenido que diseñar un logo, ha tenido que buscar también cómo se va a dar difusión a través de diferentes redes sociales. Una es la red social oficial del instituto, pero también se ha creado una red social del proyecto Cantina S3 y además se ha buscado que el icono aparezca en cada uno de los trabajos que se hacen. Desde una tarjeta de fidelización en la que cada alumno o alumna, si consume un almuerzo saludable, se le va a dar un feedback y se va a recoger en una tarjeta con un sello con el logo del proyecto Cantina S3. Esa tarjeta, me parece muy interesante esto que os voy a decir porque hemos conseguido un doble beneficio. Aparte de que fomentar que coman más días bien, el Ayuntamiento de Picaña, el Servicio de Deportes, nos va a facilitar premios para fidelizar esa reiteración, ¿no? Entonces, cada 10 sellos saludables, el alumnado tendrá una tarjeta con los 10 iconos. Podrá ir al Servicio de Deportes Municipal y cambiarlo por ejemplo, un pase para la piscina de verano o para una reserva de una pista de pádel en el Polideportivo Municipal. De esta manera, aparte de comer bien, estamos consiguiendo que se mueva. Y por último, y no menos importante, sería la parte solidaria. La tercera S, que es solidaria, nos parecía muy interesante trabajarla desde 2 líneas. Una primera sería la intracentro y sería para intentar compensar esas desigualdades que encontramos entre el alumnado. Picaña, donde se encuentra mi instituto, es un nivel medio alto, ¿vale? El alumnado es una zona, digamos, ciudad dormitorio de la capital de Valencia, con un nivel adquisitivo bastante elevado. Pero nos encontramos que esas desigualdades, tenemos poco alumnado con pocos recursos, pero las desigualdades
son mucho mayores, ¿vale? Entonces tenemos alumnado que está becado para poderse quedar a comer todos los días, porque en su casa no se pueden pagar una comida y de hecho es una comida seguramente la única que hacen en buenas condiciones a lo largo de la jornada. Entonces esta gente que come de manera becada y no almuerza porque no tiene dinero para almorzar, estamos diseñando un sistema para, de manera anónima y trabajado a través de la Asociación de Madres y Padres, el crear un listado para que se le facilite esos almuerzos de manera gratuita, ¿vale? Y además, extracentro sería buscar alguna iniciativa ONG, como por ejemplo Banco de Alimentos o con Cáritas o Cruz Roja de Torrent, que es un municipio que hay al lado bastante grande. Todos los productos perecederos o que pensemos que tenemos en exceso o que se vayan a hacer malos, pues antes de que lleguen a ese punto de que ya no se puedan consumir, pues facilitar un canal en el que se lo hagamos llegar a este tipo de organizaciones dedicadas a lo que es la alimentación para gente que lo necesite. ¿De acuerdo? Pasa si quieres, Abel. Esto es una aplicación simplemente que es de realidad aumentada en la educación física. Entonces, a través de esta aplicación que trabajas un poco la inestabilidad, lo que se pretendía es motivar al alumnado a que autoconstruyan, vean qué elementos que no sean a lo mejor esos elementos de hierro, plástico, pueden utilizar para generar diversión, actividad física y a la vez pues, que sean sostenibles. Entonces, en esa línea, en lo que se pensó simplemente es esa madera, ¿no?, que pueden encontrar en cualquier sitio tirada y luego pueden volver a reciclar, con su teléfono móvil, 2 maderas, y las pones en una superficie inestable y se les invitaba a eso, a hacer este tipo de batallas de fuerza esquivando elementos, ¿no?, que se puede ver ahí en la aplicación ahora que está arrancando, ¿no? Vas esquivando, lo puedes hacer a nivel plancha, que trabaja la fuerza del miembro superior, o también con los pies, que trabajas un poco tipo balance board y bueno, sobre todo que no tendría que ser ese elemento, ¿no?, de hierro y de plástico, sino más en la línea de reciclar o de ver qué elemento pueden reutilizar para usar esa realidad virtual. Motivar la autoconstrucción, la creatividad y el trabajo, ¿no?, de la sostenibilidad y la responsabilidad. Ahí estamos viendo un poco como el ejercicio con las piernas. Bien. Y luego esto es un poco la relación, sabéis que las metas del objetivo 9 pues están detalladas, ¿no?, más explicadas en ese 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, pues toda la explicación que hemos estado dando tiene esta infografía, aparecía también al principio, pero sin los criterios, ¿no?, sin esas metas de 9.1, 9.2, pues aquí ya está relacionada de todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de la charla, está relacionado en el porqué de ese objetivo número 9, de esa meta 9, en la que a lo mejor el proyecto Strava estaba relacionado con el 9.1 para desarrollar las infraestructuras, o el 9.5C para aumentar significativamente la tecnología de la información. Cada una de estas partes, ¿no?, que hemos ido diciendo, esa relación directa con las metas del objetivo 9 que nos marca el ODS. Bien, y por último, pues como veis, fácil no es a la hora de tirarnos a la piscina y trabajar esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los ODS necesitan del trabajo coordinado de todos, ¿vale? De toda la comunidad, tanto a nivel de docentes como personal no docente, AMPA, municipio, entidades privadas. Si no es así, el alcance y las metas muy difícilmente se van a lograr. En segundo lugar, como habéis visto y hemos comentado antes, se necesitan metodologías cooperativas, aprendizaje basado en proyectos, ABPs, aprendizaje servicio, gamificación, que en definitiva lo que van a hacer es implementar y facilitarnos el recorrido, pero como veis ahí al final requieren de mucho tiempo. Y entonces, ahora que tenéis la pelota en vuestro tejado, tenéis que plantearos si vais a dedicar ese tiempo o no a este tipo de proyectos o de metodologías nuevas. Yo os digo que consume tiempo, pero compensa, porque al final, como veréis en el último, se consiguen mucho mejor y de manera más global todos
todos los objetivos y competencias que se piden desde el currículum oficial. Ahora bien, ¿se puede hacer a la ligera? Pues y de cualquier manera, pues no. Existen una serie de condicionantes que nos van a poner un palo en las ruedas si no los tenemos en cuenta. Lo primero es que se debe trabajar con un departamento más o menos activo. Que lo haga una sola persona dentro de nuestro departamento, por ejemplo, en mi departamento somos 4 personas, 3 y media, si lo hiciese yo solo, pues el alcance sería mínimo, ¿vale? Y a lo mejor sería para solo un curso. Lo interesante es que planteéis vuestras propuestas a más de un año vista y que se trabaje en la misma línea desde diferentes niveles, de tal manera que cuando alguien llega a vuestro instituto en primero de la ESO se encuentre con esta manera de trabajar y cuando salga en segundo de bachillerato pues sea una gran experta en tener voz y voto como cambio, porque al final son los futuros ciudadanos y ciudadanas. En esta misma línea, pues el claustro debe remar en la misma dirección. Nos encontramos muchas veces, yo ahora por ejemplo sí que soy definitivo en el centro, pero hasta hace bien poco cada año iba cambiando y eso es complicado, ¿vale? Y te encuentras que muchos claustros, pues por ejemplo, cuanto más cerca están de la capital de provincia, pues suele ser un claustro más envejecido, con unas dinámicas mucho más establecidas y que son un poco más reacias al cambio. Pues esto es lo que hay que luchar. Y como no hay que tener el apoyo de la directiva. Si la directiva no va en la misma línea, muy difícilmente a nivel de centro y a nivel de colectivo vamos a poder conseguirlo. Y como acabo de decir, una situación laboral estable. Para personas interinas o personas que están cambiando muchas veces de centro, es complicado llegar a plantear este tipo de metodologías o este tipo de proyectos porque son proyectos que necesitan pues establecerse, muchas horas de trabajo y sobre todo unas dinámicas que no abarcan más de un curso, ¿vale? Lo ideal sería mínimo 2 y 3, 4, incluso que fuese una seña de identidad del propio instituto o colegio. Pero por último, la actitud del docente es determinante. Entonces, si realmente pensáis que podéis ser un motor de cambio, pues tiraros a la piscina, porque a través de la charla que estamos teniendo hoy, a través de congresos, jornadas y sobre todo en las redes sociales, uno se da cuenta que al final no está solo remando a contracorriente, sino que somos muchas las personas que cada vez queremos mover esto y que la Agenda 2030 pues llegue a buen puerto. Y os animamos a compartir todas aquellas experiencias, igual que nosotros hemos hecho hoy aquí, y todas las dudas que podáis tener, etcétera, pues estamos abiertos a que preguntéis. Adal y yo, ya sabéis, compartimos siempre todo lo que tenemos, porque no es nuestro, sino consideramos que es del sistema educativo. Y nada, animaros a participar. Os dejamos con esas 2 frases que recogen muy bien nuestra filosofía de Dufis. Y muchas gracias. Pues, ¿qué podemos decir? Ya estamos. Yo os lanzo un aplauso en la distancia porque me parece impresionante. Mientras que en el chat espero algún comentario, yo he tenido algunas anotaciones. Empiezo por una reflexión que lanzamos en el foro, que es qué empleos creéis que aparecerán o desaparecerán en los próximos 50 años. Y yo creo que este ODS tiene la respuesta implícita en el nombre. La innovación, la creatividad serán los empleos del futuro. Daniel Rodríguez, en el ODS 8, creador de la plataforma My Social Fit, no sé si la conocéis, nos hablaba de que en los próximos años Meta, este entorno virtual de aprendizaje, de socialización, ¿no? de contacto, será lo que prime. Y creo que estas propuestas van también de la mano con el futuro de la educación. Habéis llegado a través de vuestros proyectos al ideal, es decir, a contar con toda la comunidad educativa, más allá de los centros, con entidades públicas y privadas, AMPAs, asociaciones. Me parece un ejemplo de práctica encomiable y envidiable. Y un par de anotaciones cuanto a las ideas, ¿no? Lo de las cantinas y la ley educativa dice mucho de los contextos donde trabajáis, ¿no? Y el trabajo con los productos locales para esa gestión de la innovación y la industria. El pimentón de la Vera, que aquí también tenemos el aceite de oliva y otros tantos productos que podemos generar a través de experiencias educativas. Promover esa visión de
emprendimiento que tanto se nos solicita desde las leyes. Y luego la implicación de las AMPAs, ¿no?, en estas comidas solidarias y la utilización de los recursos para fines pues, solidarios de la comunidad. Bueno, esta app del móvil, por favor, decidme cómo es, no he tomado nota, pero yo la quiero empezar a usar ya mismo, esta misma tarde me voy a poner con una tabla a hacerla. Por favor, ¿qué nombre es? Ahí está, eso lo vamos a compartir bueno, no sé si tendréis algún tipo de material de formación o algo, algún recurso, ¿no?, que se puede enlazar. Vamos a colocar todas vuestras ponencias de todos los ponentes y las ponentes en la plataforma de formación. Sí, pero se puede dejar a lo mejor, pues en la descripción del vídeo se podría poner lo que es el enlace al Genially y ahí en ese enlace se pone el acceso, pero se llama Praep y está está en iPhone también porque Siroi él tiene y lo probó y yo lo tengo en Android y se llama Praep, como suena. Praep. Sí, Lo han sale puesto aquí. Sí. Manuel García nos lo ha contestado aquí en el foro. Sí. Y Yo también os nos hablan comentaba de... también la de Plankpad. Plankpad es una que estuvimos Esa. investigando también Adal y yo y es muy interesante porque para hacer planchas tiene este tipo de juego también, en el que un tipo arcade que tienes que esquivar cosas, etcétera. Y luego tiene unos challenges que en mi caso, por ejemplo, para segundo de bachillerato les mandé, tienen que hacer durante un mes el reto de las planchas. Y entonces es incremental. El primer día tienen que mantenerse, no sé si son 15 20 segundos, al día siguiente un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y es una manera de que se enganchen y en cualquier momento tonto, en un minutito, tienen su ración de actividad física y además es muy, muy interactivo. Y es gratuita, sobre todo es gratuita y para todas las plataformas, que eso es importante. Me ha encantado y además yo soy un apasionado de las nuevas tecnologías, así que lo he disfrutado. Y luego, bueno, la última reflexión. Se necesita tiempo, claro que sí, pero es que sin tiempo no hay cambio, ¿eh? Yo creo que estos modelos son los que son atractivos para nuestro alumnado y son los que debemos perseguir. Y en cuanto a ese claustro poco o muy reacio a los cambios, me quedo con las palabras de Alejandro. Si no cambias, te cambian y nosotros somos el cambio. Por mi parte, nada más que agradeceros eternamente vuestra colaboración desinteresada y bueno, emplazaros a que sigáis la plataforma, nos paséis esta información para poder llevarla a la práctica y un abrazo gigante en la distancia. Nada, gracias a vosotros, a la Fundación, a Janet, a ti José Ramón, que hemos estado ahí. La verdad es que ha sido un placer trabajar con vosotros porque enseguida que necesitamos cualquier cosa, duda, lo que sea, estabais al segundo, ¿no? Ahí instantáneo. Y bueno, y sí que es importante que muchas veces en este tipo de charlas se trata de comentar lo que a uno le funciona, lo mejor y se ve siempre la cara bonita, la cara dulce. Por eso en la conclusión final Siroi ha dicho y hemos querido reflexionar en esa línea, que no todo es tan bonito muchas veces, que hay trabajo detrás, que hay mucha coordinación detrás y al final el que quiere puede, pero es verdad que hay que intentarlo y que hay que esforzarse. Eso es como todo en la vida, ¿no? Pero que parece que lo ves y ¡ay, qué chulo! Pues yo lo voy a hacer y entonces tienes una caída y en la primera caída dices, ya no lo hago más porque a mí esto no me funciona. No, es que no se trata de eso, es que a mí tampoco me ha funcionado. Yo, por ejemplo, os lo comentaba antes, en un centro que estuve durante muchísimos años he podido funcionar de una manera y ahora en este último solo tengo un año y todavía no puedes funcionar por las condiciones personales mías, todavía no puedo funcionar de esa manera, como me gustaría, ¿no? A nivel proyectos. Entonces, no siempre, y hay que bailar con todo, con lo bonito y con lo malo, y aunque salga mal, hay que volver a intentarlo. Ese es el camino y debemos reivindicar además que desde las instituciones públicas educativas pues se valore también el trabajo de innovación, que no sé en la Comunidad Valenciana, pero aquí en Extremadura está pues valorado muy poco, es decir, todo un año de trabajo con innovación luego repercute muy poco en la parte de la nota, ¿no? de las listas de interinos o de
o de las comisiones de servicio, etcétera, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que vamos sumando y este es el camino a seguir. Siroy nos ha colocado ahí en el chat los enlaces a los proyectos, a los sites, ¿no? Y aquí nos habla Manuel García, por si nos interesa, os dejo el enlace al proyecto que estamos desarrollando en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz, que está relacionado con esta charla y con el ODS 9. Pues mira, Manuel, me voy a abrir el link para verlo ahora tranquilamente y muchísimas gracias, compañeros y amigos, que aportéis también vosotros a nuestra formación, porque me siento otro alumno más en constante aprendizaje y de verdad muchísimas gracias a todos. Pues Así nada, es. lo A dicho. mí yo que no soy de educación física, me ha encantado el proyecto de la cantina. De verdad, porque es que se puede aplicar con muchas otras especialidades, con la mía, por ejemplo, que ya les he pillado la idea y la verdad es que sí, me encantó. Aquí tenemos, cambiando de tema, a Óscar, que ha levantado la mano. No sé si quieres intervenir, Óscar. Si quieres intervenir, te habilitamos el audio para que hables. Y además me gustaría saludar a dos profesores chilenos del Colegio Bles Gana que nos están acompañando esta tarde, Bastián Moraga y Felipe Cartagena. Están en este curso como invitados esta tarde, gracias a que su director nos comunicó que estaban interesados en que se enteraran de los proyectos que se estaban desarrollando, los proyectos educativos que se están poniendo en marcha, y bueno, esta tarde nos están acompañando. Luego me comunicaré con ellos para saber qué tal les ha parecido. Me está hablando Bastián, que muchas gracias por la invitación, están aquí acompañándonos esta tarde y creo que seguirán en los próximos ODS visitándonos. Muchísimas gracias a Adal y Siroy por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.